Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, en principio, el objetivo, esta mesa se hace en el marco de la exposición, en el marco de activación de la exposición La vida sin plazos, escritoras en la ciudad de los 90, que pueden visitarla de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. En esta exposición, lo que hacemos es dar un recorrido, abordamos la obra publicada de escritoras durante el periodo de 1988 y 1999, un periodo bastante álgido para el país. Y en ese sentido se dan a conocer a través de distintos ejes temáticos cómo las escritoras de este periodo abordan el tema de la violencia, evidencian o cuestionan la situación, el rol de la mujer en ese mismo periodo, y asimismo también cómo estas escritoras son parte de determinadas dinámicas que, digamos, van a transformar nuestros modos de habitar la ciudad, ¿no? Y la ciudad en sí misma. Y bueno, este conversatorio es la primera actividad, y bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. En esta mesa un poco el objetivo es reflexionar, ahondar, conocer un poquito más del contexto general que involucró la producción de estas escritoras, ¿no? ¿Qué pasa durante este periodo para la situación de la mujer, ¿no? Durante los 80, 90, durante los 70, incluso antes, cómo se transforma, y quizás a futuro ya reflexionar sobre cómo esto ha incidido en nuestras dinámicas actuales. Y en ese sentido, el día de hoy nos acompañan dos investigadoras muy importantes, quienes van a reflexionar a partir de sus propios ejes de trabajo sobre esto, ¿no? Van a contarnos un poquito del contexto histórico, social, político, y también a nivel literario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo las escritoras están siendo parte de estas dinámicas? ¿Qué sucede con la situación de la mujer en ese momento? Y bueno, etcétera. Entonces, en principio, la dinámica es bastante sencilla. Ambas van a exponer sobre este tema y después vamos a pasar a una ronda de preguntas. Así que, bueno, en principio voy a presentar a nuestras expositoras. Nos acompañan el día de hoy Violeta Barrientos. Ella es doctora en literatura en la Universidad París 8 y abogada dedicada a la defensa de los derechos humanos. Ha realizado investigaciones sobre la representación del cuerpo en la poesía peruana contemporánea. Asimismo, ha publicado los poemarios Elixir, El innombrable cuerpo del deseo, Tras la puerta falsa, entre otros. Además de la poesía, ha incursionado en otros géneros literarios y en la fotografía. También nos acompaña Maruja Barri, que es activista y escritora feminista peruana. Además, se dedica a la consultoría independiente en género, planificación y capacitación del desarrollo para proyectos de desarrollo en Latinoamérica. Su constante investigación en movimientos sociales y feminismo se plasma en múltiples obras. En 1979 publica el libro Cinturón de Castidad, la mujer de clase media en el Perú, que tuvo 4 ediciones, siendo la última publicación actualizada la del 2017 por el Instituto de Estudios Peruanos. Y en el 2001 publica El mundo al revés, imágenes de la mujer indígena. Bueno, además está contarles, antes de pasarles la participación, que ambas investigadoras fueron bastante consultadas para la realización de la exposición que hemos podido presentar en el primer nivel, ¿no? Y bueno, no sé si podrían empezar Violeta Barrientos Violeta Barrientos, ¿podrías empezar a contarnos? Sí, no sé si de repente Maruja quiere hacer... Quizás... De repente mejor yo, porque soy más antigua. Ya, está bien. Sí. 20 minutos. Sí. ¿Me pasas la voz cuando estoy hablando? Bueno, buenas noches. A ver, Julia, levanta la mano, Julia. Ahí está. Todas miren a Julia Ponce, que está sentada atrás. Julia Ponce es de una persistencia absoluta. Me viene siguiendo desde hace 2 meses para que esté en esta mesa, y yo he tratado de decirle, pero no es mi generación, las escritoras de los 80 y del 90. Pero no importa, me decía ella, y persuadía, que realmente te vas a casar con quien quieras, si es que quieres casarte en algún momento.
Miren, yo lamento mucho tener que decirle lo mismo que le dije a Julia, y es que no, primero que no soy una escritora de ficción, me hubiera gustado que Cinturón de Castidad hubiera sido ficción, pero es la cruda realidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, soy una feminista del siglo pasado, entonces... entrar en la dinámica, y ahora que vi la exposición, porque lamentablemente no la había visto, entrar en la dinámica de la creación de las poetas me resulta un poco complejo. Tan complejo como que ahora hablaban de Montserrat Álvarez, y yo lo que les dije a mis colegas que estaban acá en la mesa es que yo conozco a su papá. O sea, ese es la diferencia generacional. Así es que, para hacerlo aún más complicado, voy a hablar de generaciones previas, ¿ya? Pero voy a llegar al punto. Confíen en mí. Mi hijo dice, mamá, tienes pensamiento elíptico, y no todo el mundo entiende que tienes pensamiento elíptico, pero yo regreso. Quiero hablar, estuve leyendo a propósito de esta reunión un par de textos de Magda Portal, uno que acaban de distribuirme sobre los maestros y otro que es también publicado por la Casa de la Literatura, que es un facsímil maravilloso de la autobiografía de Magda. Magda nació en el año 1900, y ella cuenta que a los 3 años sabía leer, su madre le enseñaba en casa a leer, y ahí hay un pequeño problema, para decirlo de alguna forma. Siendo muy chica, su padre muere, y su madre queda a cargo de 4 hijos. Magda, una hermana mayor y 2 menores. Entonces comienza, según la escritora, una mudanza de escuelas, una mudanza de casas, porque la vida se precariza para la madre y para la familia que había quedado. Aparentemente la madre era dueña de una casa que subarrendaba, pero al final termina metida en uno de los cuartitos de subarriendo, pero es desalojada. Hay unas historias un poco complicadas, pero cuando quieren meterla la madre al colegio, a un colegio de señoritas, ahí Portal define que su madre era una mujer muy blanca, rubia y de ojos azules. No me parece casual esa descripción de la madre, porque viuda, con 4 hijos, sin ningún tipo de recurso y sin tener ningún oficio, rápidamente consigue un segundo esposo, con quien tiene 4 hijos más, y este padrastro de Magda muere cuando la madre estaba embarazada del 5º, o sea, sería el 9º hijo, ¿sí? Ella ya había comenzado a trabajar, la hermana mayor también, y la familia, con todos los niños, con una madre doblemente viuda, comienza un deambular por casas y conventillos y en pobreza material concreta. Y el padrastro muere en el año 18. No hay herencia, no hay pensión para la viuda. La madre hace algo de costura para poder sobrevivir. Y lo que queda clarísimo en estas historias que yo he podido hilvanar, porque Julia Ponce me ha hecho trabajar, es que la única opción que tenía esta madre de Magda Portal, blanca, rubia y de ojos azules, era el matrimonio. Y si uno recorre entonces aún más allá, para atrás, la historia y los textos de Mercedes Caello, se da cuenta que en realidad, y de otras feministas del siglo antepasado, se da cuenta que en realidad de lo que están hablando es no tanto de hay que educar a la mujer, sino que hay que educar a la mujer para que el matrimonio no se convierta en su única alternativa. Es decir, me parecería que la educación es una estrategia antes que un fin en sí mismo. Y esta historia de la familia de Magda parecería corroborarlo. Y esto tiene un quiebre en los 70, evidentemente, porque si hay algo que marca mucho 1970 es un ingreso de las mujeres a la universidad,
Bueno, mi madre también ingresó a la universidad, pero claro, era una rara avis, ¿no es cierto? O sea, pero el ingreso que comienza a ser masivo en los años 70, al punto que hoy hemos llegado con casi la mitad de los estudiantes universitarios son mujeres, y si uno mira el censo universitario, hay más estudiantes de posgrado mujeres que hombres. Es decir, la educación se ha convertido de una u otra forma en el periodo que estamos hablando, por hacer un guiño al tema de la exposición, en algo así como una apuesta de las mujeres. Y que a mí me parece que además, estamos hablando de mujeres urbanas, es cierto, en las ciudades, pero si uno lee algunas investigaciones publicadas por el Instituto de Estudios Peruanos sobre mujeres rurales, se da cuenta que también ahí hay más niñas en la escuela secundaria que niños en zonas rurales. ¿Y por qué es importante este asunto? Porque tiene que ver con la autonomía y tiene que ver con la capacidad de control que todas las personas, o las mujeres en particular, necesitamos tener sobre nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Y que no lo hemos tenido. Entonces, el estudio te marca una pauta y el trabajo te marca la otra. Porque obviamente si vas a la universidad, no necesariamente, a menos que seas Coco Chanel, vas a terminar costurando, ¿no? El trabajo y la autonomía económica que hacía que, de alguna manera, las condiciones de las mujeres en las décadas anteriores fueran costura, corte y confección, ¿no es cierto? Enfermería, profesorado, pero ahí había una concentración en aquello que se consideraba, comillas, típico para las mujeres, que eso también, en términos de empleo, comienza a abrirse. Entonces, si la universidad ya no es un tabú, cierto tipo de oficios tampoco lo son, y el tema ya no es trabajas o no trabajas, sino el tema es ganas o no ganas lo mismo que un hombre, y también cuál es tu posibilidad de ascenso en la empresa en la que estás. Ahora, hablar de empresa es casi como decir malas palabras, lisuras con FIEP allanada y 3.600.000 millones de dólares dados ahí. ¿Eso lo están grabando? El tren no. Entonces, estudio, trabajo y participación política. Y ahí también me parece importante porque el trabajo de las mujeres, como ustedes saben, la discusión para la Constitución de la década del 30, del 33, fue, ¿le damos o no le damos el voto a las mujeres? Y la discusión también relatada por Portal, pero también por Basadre, es, en realidad las mujeres son tan reaccionarias que si les damos el voto van a terminar votando por sabrá Dios quién. Y eso que no había Bartra en esa época, fíjense. En todo caso, el tema es, mejor no le damos el voto a todas las mujeres, sino a las que trabajan. Porque se pensaba que las mujeres trabajadoras tenían una condición especial porque estaban en vínculo con el capital, con el empresario, con el patrón, tenían cierto tipo de análisis un poco más fino que solamente ser una ama de casa, sojuzgada por la iglesia y la religión. Perdieron pues las mujeres porque no votaron sino hasta el año 56. Y perdieron también porque no aparecían con demasiada nitidez en el mundo de la política. Y creo que eso es algo que también se rompe en los años 70. De hecho, a pesar de que existía el Partido Comunista y el APRA desde los años 30, lo que comienza a emerger en los 60, 70 son estos llamados, comillas, partidos de nueva izquierda, que como Patria Roja, Vanguardia Revolucionaria, comienzan a tener cada vez más mujeres en sus filas, mujeres de mi generación que salían del colegio de monjas a volantear a Vitarte, ¿no? Lo cual, según he podido, hace falta una historia sobre eso, pero he podido recuperar algunas de estas recuerdos de amigas de mi generación que literalmente pasaban de la falda plisada a cuadros y a Vitarte a volantear o a pegar afiches
a los trabajadores y los obreros o al campo. Todos pensamos que los compañeros dirigentes lo hacían por fastidiarnos, pero yo milité durante muchos años, desde los 70s también, en Vanguardia Revolucionaria, y ese era mi recuerdo de dureza con las compañeras para ver si se fogueaban, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto, nunca hubo una secretaria general en mi partido, pero nosotras hacíamos el mimeógrafo, que seguramente ninguno de ustedes sabe qué cosa es, porque es un artefacto del siglo antepasado. Se picaban esténciles, tampoco saben qué cosa es un esténcil, pero en fin, era una cosita que se picaba, se escribía a máquina. Saben que existían máquinas de escribir antes de la computadora, ¿no? Bueno, y claro, y por supuesto también nos encargábamos de la comida, del café, los sanguchitos, todo ese trabajo. Ahora yo tengo la impresión que la irrupción de las mujeres en el escenario político tiene distintos matices que los que tuvo en los años 80, para seguir las directivas de Julia y pensar en 80s y 90s, porque evidentemente Sendero Luminoso fue un partido que tuvo en la dirigencia mujeres. Y uno no puede decir que el partido de Fujimori no ha tenido en la dirigencia mujeres. Y eso nos trae una discusión que no se va a dar acá, por supuesto, pero que sin embargo es importante, porque ¿qué supone ser una mujer en la política? ¿O qué es lo que te confiere tu ser mujer en partidos que asesinan a otras mujeres, como Magdalena Moyano, o que terminan avalando crímenes de odio como la bancada fujimorista en el Congreso, ¿no? Entonces eso, sin embargo, hay que decir que ahí estaban las mujeres, en que el camino ha sido también bastante largo. Bueno, me olvidé, mayo 68, pero ya... Finalmente, decir, y ahí pedir disculpas al parte de las bromas, que yo soy amiga de Carmen Ollé, esa es mi generación. Y bueno, Pilar Ruiz, que conocemos todas, pero me perdí un poco en el camino de las más jóvenes, ¿no? Como Montserrat Álvarez, y bueno, Violeta se supone que es, por eso es la que va a completar esta otra parte que va a llegar hasta nuestros días, ¿no es cierto? Y mientras que yo he empezado hasta con Mercedes Cabello, bastante camino recorrido. Muchas gracias. Bueno, creo que Maruja va a tener la ocasión ahí de venir sobre otros temas. De repente te voy a preguntar algunas cositas también, ya que tú has sido testigo de época, no yo. Pero bueno, ya que te has ido hasta Mercedes Cabello, voy a tener que hablar un poco de mi madre, porque si mi mamá no hubiera estado acá, pues estoy pensando, el otro día conversaba con alguien de bibliotecas regionales y de la Biblioteca Nacional del Perú, y le decía, ¿por qué no hacemos un programa de madres que enseñen a leer a sus hijos antes de llegar a la escuela? Porque muchas de las escritoras se han iniciado así también, ¿no? En las faldas de su mamá, cuando las mamás contaban un cuento, entonces se interesaban por la narración, y entonces el niño o niña empieza a gozar de las historias, ¿no? Y luego ya, una vez que harta la mamá no quiere seguirle leyendo y le tiene que enseñar a leer, pues, ¿no? Eso fue lo que pasó conmigo. Mi mamá era lectora, pues, de las selecciones de Reader Digest, entre otras cosas. Y me acuerdo que empezó con una historia rara de un torero español que era el Cordobés, años 60, yo soy del 63, ¿no? Y me fascinó tanto la historia del Cordobés. Me acuerdo que el artículo se llamaba "O te vestiré de luto", ¿no? Te compraré una casa o te vestiré de luto. Y me fascinó al punto que yo quería ser torera. Vivo toreando por eso. Y resulta que, como mi mamá se hartó, pues, de leerme la historia, que yo correteaba detrás de ella, ¿no? Para que me terminara de contar, aprendí a leer antes de llegar al colegio. Y viendo ella que ya había aprendido a leer, claro, me obligó a leer las cosas que había en la biblioteca, y encima me compró más libros de estos que eran de papel Biblia,
porque yo tenía absolutamente prohibido leer en la casa todo lo que era historietas cómicas, ¿no? Archie, Superman, etcétera, que me moría yo por ver las figuritas, no, nada que ver. Al punto que alguna vez la hermana de la chica que trabajaba en la casa introdujo así subrepticiamente un contrabando de historietas cómicas y nos leímos como quien se come pues o fuma marihuana en la esquina, y en la noche tuve una pesadilla atroz. Tanto así que veía alucinaciones y no podía, digamos, o sea, era mi subconsciente que me delataba, ¿no? Bueno, mi mamá obvio que fue peor que las historietas cómicas cuando se enteró. Pero ese fue mi aprendizaje. Y ella, a su vez, aprendió de las mujeres que la habían criado, que eran hacendadas en el Cusco, que tenían, bueno, incluso una de ellas era contemporánea de Clorinda y de sus círculos también. Y mi madre, si me exigía tanto, era porque mi abuelo también había sido escritor, pero resulta que yo siempre leía la historia de la literatura peruana y nunca encontraba a mi dichoso abuelo, ¿no? Sí empecé a verlo en algunas revistas especializadas de los años 20, hasta que descubrí que mi abuelo, como había escrito pues poesía y teatro en quechua y pertenecía a la generación del teatro incásico recientemente redescubierta por los franceses, no aparecía porque escribía en quechua en la literatura peruana, porque se supone que la literatura peruana antes se concebía solo en castellano. Ahora la católica ha hecho bien en hablar de historia de las literaturas peruanas, ¿no? Y espero que sea también esta la casa de las literaturas, no solo de una literatura. Entre otras cosas les cuento esto también por la cuestión de la diversidad de voces, ¿no? Porque siempre se discute, bueno, y cuando hablas de literatura escrita por mujeres hablas de otra cosa que la literatura universal de la que hemos venido hablando todo el tiempo. Pues puede que sí, ¿no? Y de repente a esa conclusión vamos a llegar después de lo que yo les pueda contar. Hecho el pasaje entonces por mis ancestros, me concentro un poco más acá, en los años 80, yo empecé a escribir tardíamente, alrededor del año 87, ya tenía 23 o 25 años. La literatura me apasionaba, me había apasionado siempre desde muy pequeña, pero más como lectora que como escritora. Yo lo que quería hacer era pintora. Y ante mi imposibilidad de pintar, porque me habían hecho matricularme en Derecho, que nada tenía que ver, traté de llevar esa intención creadora hacia otro tipo de arte que no me requiriera pues de materiales ni nada. Entonces dije, lo mejor van a ser las imágenes en mi cabeza. Y fue así como llegué a la poesía. Y no solamente llegué a la poesía por ese camino de la imagen, sino también por la música. Resulta que el año 87 me dio una tifoidea que me tumbó en cama como 4 meses y como no podía leer, entonces me puse a oír, al punto que me dio también una otitis de oír música. Y lo que empecé a oír fue música clásica contemporánea. Y música clásica contemporánea que bueno, me fascinaba porque no había tanta melodía, sino más bien ritmo. Y gracias al ritmo fue que aterricé en la poesía. Y por allí les podría decir, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la conexión entre cuerpo y poesía de ese tiempo? El cuerpo, una figura tan recurrente en estos años de la poesía de mujeres. Bueno, les puedo decir que no solamente se hablaba, digamos, del cuerpo de las mujeres en ese momento, sino que realmente vivíamos corporalmente la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía en los años 70 y 80 empezó a darse, por ejemplo, en recitales, ¿no? Entonces uno vivía los recitales, oía ahí al poeta o a la poeta, y al decir, digamos, oía la transmisión de ese ritmo, ¿no? Y sentía las vibraciones también del auditorio. Entonces era como una catarsis colectiva, ¿no? Era un acto colectivo, cosa que fue poco a poco desapareciendo a lo largo de los 90, y ya cuando cambiamos totalmente de, digamos, podría decir de sistema de vida, o sea, ya hay otra cosa luego de que el año 90-92 la lógica económica de lo neoliberal se instala en el Perú,
y se acaba el momento de las utopías sociales. Bueno, las utopías sociales se nos habían ido agotando cuando empieza el conflicto armado y vemos que ese sueño de creer, qué sé yo, que hacíamos la revolución y venía otro país no llegaba, ¿no? Sino que al contrario nos íbamos hundiendo en una crisis. Entonces, respecto a ese periodo, por ejemplo, de esta ebullición, quiero leerles una declaración de Patricia Alba a una entrevista que le hice, que es bastante ilustrativa. A ver, ¿dónde está? Ya, Patricia Alba dice: los grupos feministas estuvieron más activos que nunca porque encontraron miles de mujeres politizadas y también estudiantes jóvenes ávidas por cambiar sus tristes destinos heredados de sus madres. Se está refiriendo a los años 80. En esos años, el Diario de Marca y La República fueron los periódicos más leídos. Proliferaron las revistas político-culturales y Antonio Cisneros dirigía El Caballo Rojo, donde todos los jóvenes intelectuales y artistas y analistas políticos podían hablar y llegar a un amplio público. Los estudiantes en las universidades publicaban decenas de revistas literarias a mimeógrafo o a cartoncillo, y había un gran esfuerzo, un mundo sin dinero y sin internet y con cero importación de libros, y también una gran austeridad. Las celebraciones del 8 de marzo se iniciaron en Lima con grandes y masivos festivales donde las poetas leían sus poemas ante miles de personas en silencio y atentas. Éramos invitadas a todas partes, teníamos recitales grupales prácticamente semanales, porque la poesía escrita por mujeres que querían decirlo todo con voz propia era lo que la gente de esa época quería escuchar. Todas éramos de izquierda, todas feministas, aunque no todas militantes. Fueron años maravillosos en los que la ciudad aún no estaba atomizada y nos encontrábamos en el centro de Lima, en el Woni, en el Versalles, en el Palermo, en el Melibea. Todas las noches sabías a dónde iban los poetas, pintores, narradores y dónde podías encontrarlos. Los jóvenes artistas se reunían con los consagrados y había una comunicación muy rica. Entonces se dan cuenta, cuando yo he visto la exposición, por ejemplo, he sentido, ¿no? He recordado un poco esa ocupación de las calles por esta turba, ¿no? Me ha hecho pensar también en ese Mayo 68 como antecedente, ¿no? Esta juventud como protagonista, tomando las calles con el arte en un mundo de crisis, ¿no? De crisis económica. Era algo así como éramos pobres pero felices, planteándose una suerte de sociedad alternativa, bohemia, etcétera, pero claro, que se va angostando a medida que la violencia llega a Lima. Ahora, estos eran tiempos, acá podemos decir, bueno, se vivía todo esto en Lima y en paralelo en Ayacucho estaban matando a gente, ¿no? No había pues un puente, digamos, conector de información que nos dijera qué estaba pasando en el interior del país, ¿no? Y al mismo tiempo ya la violencia económica que se vivía acá y la violencia pues de la calle, porque yo recuerdo la delincuencia era muy fuerte en el centro de Lima, ¿no? Venías, digamos, con aretes y te ibas sin aretes en la calle, te arranchaban la cartera, era siempre el robo al vuelo, ¿no? Y de una manera violenta. Ahora ya hasta aprenden a robarte el celular sin tocarte un pelo. Pero en ese momento era así, los ambulantes en la ciudad, etc. Entonces nos habíamos habituado, digamos, a nuestra propia violencia capitalina y vivíamos alejados de lo que sucedía al interior. Pero cuando esta violencia ya a partir del 90, 91, 92 empieza, digamos, a acercar Lima, la situación se vuelve más difícil. Yo recuerdo que me voy a Francia el año 92 y curiosamente me encuentro con Pilar Duy en el mismo vuelo, ¿ya? Pilar y yo habíamos trabajado en el Centro de la Mujer Flora Tristán y hago alusión a Pilar porque Pilar es otro de los pilares de la exposición. Esta exposición ha tenido como ejes, digamos, la obra de Pilar Duy en la narrativa y a Montserrat Álvarez en la poesía. Luego voy a hablar un poco de Montserrat también. Entonces, Pilar y yo nos encontramos en el mismo avión y me dijo que se iba por un año
con una beca, ella era psiquiatra, entonces una mujer además muy culta, ¿no? Disfrutamos muy bien un año en París juntas, y ella volvió, se fue en el 92, volvió en el 93, y cuando yo vengo de visita por primera vez de vuelta en Lima, encontré, fíjense, una exposición que he debido hacer del 6 de enero de 1994. Y aquí hablo un poco de Pilar, porque las dos de alguna manera salíamos de esta turbulencia limeña rumbo a París, pensando pues en el idílico París que iba a reforzar nuestra bohemia, y lo que yo digo acá es esto, ¿no? A ver, a lo largo de nuestra estadía allá, o sea en París, Pilar y yo fuimos descubriendo que París se había transformado en un ejemplo de ciudad moderna, planificada para un máximo de productividad y consumo, que nuestras proyectadas noches de bohemia se veían truncadas por los altos costos lucrativos de los bares, el corto tiempo del que disponían nuestros amigos, el sueño del vecino al que no podíamos hacerle ruido porque llegaba cansado del trabajo, y nos dimos cuenta que era prácticamente imposible actuar a contracorriente de un poderoso sistema de oferta, demanda y consumo. Por supuesto que cada una de nosotras tenía un proyecto a desarrollar. No íbamos a París sin objetivos claros, pero sí nos vimos sorprendidas y tomadas por la fuerza de la técnica, las armas y las máquinas. Ese es un poco un resumen de lo que fue nuestra vivencia allá. Luego con Pilar continuamos un poco la correspondencia. Nos encontramos pues con un país que ya era pues de capitalismo tardío, la gente no quería perder ni un segundo, teníamos un transporte eficiente. París es una de las ciudades que creo que siempre va un paso más allá de las necesidades de la población, nada que ver con Lima, porque un minuto cuesta. Entonces, claro, ponerse a pasear en una ciudad así es perder el tiempo simplemente. Ya la mentalidad, digamos, de flanear, de pasearse por la calle, ya eso se podía hacer en la Lima atrasada, pero no en el París moderno, ¿no? Entonces, se nos curó el susto, digamos, de las bombas, pero llegamos a una realidad que era otro planeta simplemente, ¿no? Era la realidad más práctica que poética. Bueno, quiero referirme brevemente a Montserrat Álvarez, que fue la otra amiga que también me acompañó, digamos, en París, pero gracias a sus cartas, una vez que Pilar se regresa a Lima, curiosamente Montserrat había viajado a vivir a Paraguay, ¿no? Y entonces cada cual está en su exilio, porque esa fue la suerte que corrió mucha gente en los años 90, ¿no? Me han pedido que hable de las poetas de los 90, y muchas se fueron. El año 92, bueno, Pilar y yo, también Grecia Cáceres, que también se fue a París, Montserrat salió creo que el año 93, y así mucha gente o dejó de escribir o salió del país. Entonces Montserrat y yo mantuvimos una correspondencia muy larga, hasta ahora todavía seguimos chateando, ¿no? Y Montserrat, bueno, simplemente puedo decir de ella que es una escritora genial, ¿no? Y es tan genial que es muy singular y es imposible de catalogarla dentro de algún movimiento. O sea, ella tiene su propia especificidad, ¿no? Montserrat, por ejemplo, empezó a venir a tertulias que se hacían en mi casa, porque, para hacerles el cuento breve y conectarlo un poco con el feminismo, en el año 87 yo conocí a una poeta, Doris Moromisato, que frecuentaba el movimiento feminista y yo trabajaba en Flora Tristán. Entonces planeamos por ahí que de repente hacia fines de los 80 íbamos a hacer un proyecto editorial de escritura de mujeres, etcétera, continuando la línea que ya habían empezado las mujeres del cuerpo, las poetas del cuerpo, ¿no? Que eran Carmen Ollé, Mariela Dreyfus, Patricia Alba, y Rocío Silva, que habían publicado su obra desde un cuerpo situado, porque esa es la característica, no es un cuerpo erótico ni nada, sino que es el cuerpo situado entre el 81 y el 85. Entonces Doris y yo estábamos muy atentas a eso. Ella había publicado ya un libro en el año 88, yo todavía no había publicado nada, pero me interesaba esto de ver en qué se podía empujar más esa escritura de mujeres para que no desapareciera. Y se nos ocurrió
convocar entonces a unas reuniones que se hacían en mi casa, y a ellas invitamos sobre todo a gente de la Católica, ¿no? Entonces vinieron Virna Vera, Ula Honskis, Margarita Saona, Jessica Morales, Rocío Castro, Montserrat, y con ellas sacamos 2 plaquetas. Esto fue lo primero como proyecto editorial, un poema de cada una de ellas, y en torno a estas plaquetas organizamos recitales en Barranco. Por supuesto, a mí me tocaba hacer las correcciones de estilo y copiar, y me acuerdo que en la primera plaqueta me comí pues 4 líneas de un poema de Montserrat que me sacó el ancho pues en la presentación, ¿no? Pero era justificado. Bueno, ahí en esas tertulias, Doris y yo intentábamos de alguna manera hacer que se comprometiera la gente en proseguir un supuesto proyecto feminista. No resultó así porque cada cual tenía trazado su camino, y al final, como les decía, la mitad dejó de escribir y la otra mitad se fue fuera del país, y solamente Doris y yo quedamos, digamos, comprometidas con lo que nos habíamos propuesto, ¿no? De seguir adelante hasta donde pudiéramos, una pequeña editorial al que le pusimos de nombre No Evas, para negar a Eva y para hacer el juego con la antología de Leonidas Ceballos, que eran Los Nuevos. Y bueno, ya que las dos éramos lesbianas, también se nos ocurrió que había que impulsar más la literatura lésbica, ¿no? Entonces yo saqué un primer poemario lésbico aquí, que fue medio escandaloso, y justo lo publiqué lo presenté una semana después del atentado de Tarata. Así es que fue un año muy movido ese 92, porque recuerdo que empezó con la muerte de María Elena Moyano en febrero. Doris era muy amiga de María Elena y de otras feministas que la acompañaban. Entonces, cuando mataron a María Elena, el mundo se nos vino abajo, me acuerdo. Ese año también, ocurrió Tarata más adelante, pero antes, en abril, el autogolpe. Yo saqué mi grado de abogada, presenté mi tesis de literatura y finalmente terminé presentando mi libro lésbico y tomando el avión en septiembre, después de que habían atrapado a Abimael Guzmán junto con una compañera de colegio, Marisa Garrido, ¿no? Entonces yo tenía la cabeza que me iba a estallar simplemente, ¿no? O tomaba ese avión o creo que moría. Y la sociedad nuestra se deshizo, el proyecto quedó ahí. Creo que de las chicas que se reunieron esa vez en las tertulias, algunas continuaron, digamos, la escritura, otras no tanto, y me parece que la movida feminista quedó por ahí en los años 90, ¿no? No fue más allá. Yo todavía creo que debo una narrativa al respecto, porque lo que no he escrito es acerca de los espacios que habitamos ahora. Cuando vi esa exposición también pensé en cómo era nuestra vida, ¿no? Sobre todo si eras homosexual en ese momento, en los 90, tenías que afrontar otra plaga más, el SIDA, ¿no? Y entonces recuerdo que amigos de mi edad en esa época no sabían qué diablos era ni cómo se contagiaba, ¿no? Entonces la angustia que tú pasabas cuando había toque de queda, te quedabas encerrado en una discoteca o en una casa y no te podías ir de ahí, ¿no? Y todo lo que te podía pasar dentro de la casa o fuera también, o sea, el peligro estaba por ambos lados, ¿no? Cuando yo llegué a París, el SIDA pues era una realidad ahí, porque París era la segunda ciudad más contaminada del mundo, ¿no? Entonces es un tema para mí muy fuerte. El SIDA es un tema que también recojo de refilón en mi libro El Jardín de las Delicias, porque yo me propuse seguir de alguna manera con la literatura del cuerpo allá. Ahora, me preguntan acá, ¿por qué la importancia del cuerpo en esta poesía de mujeres y demás? Como he dicho, me parece que el cuerpo es importante porque la voz se enuncia desde un cuerpo situado, ¿no? Y me parece bien que sea un cuerpo situado donde esté, ¿no? O sea, Ciudad Lima o de repente en la provincia, pero es un cuerpo ya peruano,
como Carmen Ollé lo dice en Noches de Adrenalina, ¿no? Ella habla como una subdesarrollada sudamericana. El contexto también daba para eso, porque no fue, digamos, una idea que saliera de las mentes de las escritoras peruanas. Ya vivíamos un contexto de posmodernidad en el que ya, digamos, en Estados Unidos, sobre todo allá, por ejemplo, las mujeres negras y las chicanas se habían rebelado ante el universal femenino. Entonces, ya se sabía que las mujeres no éramos iguales, pues, ¿no? Entonces había que hablar de una diversidad de sujetos, y esos sujetos eran diversos porque tenían cuerpos distintos. Entonces cada cual vivía una realidad distinta y su cuerpo era como un señuelo, ¿no? Que iba marcando si era negro, si era latino, si era pobre, si era rico, si era homosexual u heterosexual. Entonces el cuerpo era como el gran... la gran característica del ser humano, ¿no? Que lo situaba en una realidad política. A mí me parece importantísimo entonces que esto se haya terminado de dar con las mujeres, y me parece que debería ser recogido así en la historia de la literatura, porque ese hablar desde el cuerpo situado es una cuestión fundamental para la historia de la literatura peruana, ¿no? Yo diría que, bueno, es el aterrizaje al final de la tesis de Mariátegui. No es, digamos, un caprichito simplemente de las mujeres, ¿no? Entonces, a ver, ¿de qué modo, me preguntan, incide esta literatura en la mirada que se tiene de la mujer en la historia peruana y global recientes? Bueno, yo creo que a partir de los 80 en adelante ya es otro el lenguaje, ¿no? Ya creo que por más que las mujeres dijeran no somos feministas, no queremos seguir la onda del cuerpo ni nada, ya las mujeres se apropian de otro lenguaje, ¿no? Ya no tienen que ser, pues, las musas que erotizan a los creadores, o el ángel del hogar, o la madre ejemplar. No, ya son mujeres desde la realidad que tienen, ¿no? Lesbianas, mujeres pobres o no, qué sé yo. Entonces ya hay una representación distinta, digamos, a la universal abstracta, que invisibiliza a la diversidad, ¿no? A ver... Ya, y una última cosita con lo que quiero acabar, es también el momento, hablando de posmodernidad, del giro lingüístico, ¿no? Que es la característica de la posmodernidad, ¿no? Entonces el lenguaje crea realidad, pero también crea saberes y poderes, ¿no? Estos saberes y poderes van a, digamos, ocupar las realidades corporales y van a sostener hegemonías como la del hombre y mujer. O sea, en ese momento el feminismo denuncia y dice, no es solamente por biología que el hombre es superior a la mujer, sino que es la cultura que ha hecho que el cuerpo de la mujer esté sometido al varón, ¿no? Entonces, hay también una asimilación, un entendimiento de la importancia del lenguaje habitando esta biología corporal. Bueno, creo que me quedo por acá. Bueno, me arroja muchas preguntas, también muchos temas que se han abordado en ambas participaciones, ¿no? Pensaba en Violeta, haciendo esta historiografía un poco de las conquistas de las mujeres también a lo largo de la historia, ¿no? La educación, el trabajo y esta apuesta por la participación política, ¿no? Y por otro lado, esta revisión también a la diversidad de la historiografía literaria, ¿no? Como cada una de estas voces tiene una agenda particular desde la que se abordan distintas agendas, ¿no? Incluso con este tema del cuerpo, como hay una
diferenciación en cada una de ellas y que habría que ahondar más en ello, ¿no? Bueno, ahorita tengo todos los apuntes ahí, pero no sé si ya quisieran empezar con las preguntas. A mí me saltan varias, ¿no? En principio pensaba en que ambas han abordado, bueno, desde la literatura y también en el contexto histórico, sobre la situación de las mujeres en estos periodos, ¿no? Y en ese sentido yo me preguntaba si, bueno, a ver, en ambos casos se hacía alusión al contexto al que se está enfrentando, ¿no? El contexto de violencia, por un lado, por otro lado, a la instalación del sistema neoliberal, y en ese sentido me preguntaba si esto de algún modo ustedes observaron en sus propias producciones o en producciones de otras escritoras, activistas también, de algún modo incide en tanto pueda generar, perdón, me estoy ordenando, en tanto haya habido una respuesta de censura, autocensura. Pensaba en la producción Cinturón de Castidad o en tus propios poemas, también que, digamos, mencionaste que sí fueron bastante reveladores para la época. ¿Cuál fue la respuesta dentro de la crítica literaria en general, o la historiografía, o la sociedad en sí misma? ¿Hubo una respuesta? ¿Qué tipo de respuesta se dio? ¿Esto afectó a su propia producción, o en todo caso vieron casos así en otras producciones literarias, historiográficas, sociales también? No sé si podrían comentarnos un poco. No sé si se entendió. A ver, a mí me da la impresión que a veces, salvo momentos como este, no me doy cuenta de lo que significó haber escrito un libro que era feminista en el año 1979, o sea, hace 40 años. Lo hice pensando en mis amigas de clase media, en las conversaciones que teníamos, y por eso hay 3 historias de vida en el libro. Y además yo tengo que agradecer a la burocracia del diario El Comercio, porque yo trabajaba en el diario El Comercio y tenía que marcar tarjeta a la entrada y a la salida, pero trabajaba en el dominical, entonces, y hacía un artículo a la semana. Entonces, tenía bastante tiempo, marcaba mi entrada y me iba a la Biblioteca Nacional, que quedaba, o queda todavía, a una cuadra, y leía muchísimo. Casi como que debería darle coautoría al diario El Comercio. Entonces, publico el libro y yo no estaba viviendo en el Perú en ese momento, mejor yo estaba de viaje, no estaba en el Perú. Y fue una especie de, como de explosión, así como, wow. Y lo más increíble es que se comenzó a acercar gente, mujeres. La señora que manejaba la movilidad escolar para mi hijo, por ejemplo, que me pidió una cita especial para decirme lo mal que le iba con su marido. Una noche que llego a mi casa y mi papá, que era de una generosidad a veces excesiva, había hecho entrar una señora mayor, muy mayor, muy cansada, que estaba sentada en mi sala y que era una expropiada de la reforma agraria. Y me dijo: dado que usted ha escrito un libro para defender a las mujeres, quiero que me defienda a mí porque me han expropiado mi hacienda. A ver, estoy contando, podría llenar de historias de este tipo las reacciones que ese libro generó, ¿no? Que a veces olvido, pero que no pretendía crear una corriente feminista ni nada parecido, sino simplemente expresar un malestar. Y yo creo que en eso se centró, el malestar que teníamos mujeres de mi generación, que teníamos o habíamos tenido como clase media todas las posibilidades diferentes a las de nuestras madres, pero que no terminábamos en efecto de romper cierto tipo de barreras y criterios para poder tener control sobre nosotras mismas y nuestra propia autonomía, ¿no? Y bueno, también felizmente que en esa época no había internet, fíjate.
porque si hubiera habido internet, es decir, la cantidad de cosas que los troles me hubieran podido decir, porque lo que sí había era teléfono, ¿no? También soy vieja, pero no tanto, o sea... Y entonces me llamaban por teléfono tipos a insultarme. El esposo de no sé quién, el novio de no sé cuantitos. ¿Qué se ha creído usted? La voy a ir a perseguir. Y me amenazaban. Porque claro, los hombres hace 40 años en una publicación de ese tipo, que además tuvo como 3 ediciones rápidamente, se sentían amenazados por esta especie de descubrimiento de que las mujeres podíamos hacer algo más que estar en la casa, no sé, sirviéndolos a ellos, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, más o menos. Bueno, yo todavía no había escrito nada o poco, sí, cuando empecé a leer Noches de Adrenalina, ¿no? Y en ese momento estaba pues comiéndome todos los libros de literatura que podía, era el año pues 85, entre el 85 y el 89 que hice literatura en la Católica, y lo que veía era que, por ejemplo, sobre ese libro me habían hablado pestes, pues, ¿no? Que había salido pues críticas en el periódico, que eran las poetas que se quitaban la ropa, que decían cosas obscenas, y se asociaba, bueno, a Carmen con Mariela y con Rocío, ¿no? Pero otra cosa que me llamó también la atención fue que habían pasado ya 10 años, hasta el año 91, que hice mi tesis sobre Noche de Adrenalina, porque nadie había escrito más de 2 páginas de artículo académico, de comentario académico sobre ese libro. Y a mí me parecía un libro fundamental, y me parecía que era totalmente injusto que no hubiera crítica literaria sobre el libro de Carmen, ¿no? Yo no la conocía, no era amiga mía todavía, y me costó mucho trabajo porque no había pues obras en la Biblioteca de la Católica de crítica literaria moderna. Nos quedábamos, me acuerdo, en los años 50 y la filología de Menéndez y Pelayo. Y gracias a la Biblioteca de Flora Tristán sí pude tener un marco teórico actual. Eran libros que traían de crítica literaria feminista, pues de Ellen Showalter, Tolly Moy, ¿no? Que solamente estaban en la Biblioteca de Flora y en inglés. Entonces fue gracias a esos libros que pude conocer a las que serían mis maestras en París, ¿no? Que eran Julia Kristeva, Lucy Irigaray, Hélène Cixous, y que eran totalmente desconocidas acá, ¿no? Entonces dejé mi tesis hecha y me fui. Luego, cuando yo saqué mi libro, también me empezaron a acosar en algún momento, sobre todo si hablaba en una radio, me fastidiaban. Pero lo curioso es que hubo muy buenas críticas al libro, sobre todo su aspecto formal, porque es un libro lírico, pero me decían, hemos hecho la crítica sin mencionar el tema. Y yo decía, pero si justamente quiero que mencionen el tema, pues, ¿no? Pero eran los amigos que me trataban como de proteger para que, digamos, no me pusieran la etiqueta de lesbiana, pues, ¿no? En ese momento. Me acuerdo que otro amigo, Óscar Ugarteche, decía que una vez que él había salido del closet, pues la gente ya no le preguntaba de economía, sino sobre su vida sexual, ¿no? Entonces empezabas ya como que tu identidad era totalmente alterada y pasabas a ser otra persona, ¿no? Esa fue mi experiencia más o menos en cuanto a lo que puedo decirles de poetas y los temas tabú. Me parecía importante hacer esta pregunta porque un poco algo que observábamos de manera constante y un poco una conclusión que digamos es bastante evidente igual, pero que sí me gustaría recalcarlo, es que escribir en ese periodo para las mujeres en verdad fue un desafío, ¿no? O sea, sí significó enfrentarse a ese tipo de escenarios y en muchos casos incluso significó, observábamos transformar su propia escritura, ¿no? En algunos casos. Y sí me parece importante reflexionar al respecto. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas en el público. El micrófono está... Ya.
el tema de la censura. Me llama a preguntarles cómo es que tomaron las publicaciones, pero desde estos espacios culturales, llámense bibliotecas, centros culturales, en el país, o tal vez en otros medios donde así no había, pero sobre todo en el país, ¿cómo es que se abordó? Si me queda claro que ha habido esta respuesta desde la ciudadanía, pero también hubo esa respuesta desde tal vez estos grupos que podrían dirigir este apoyo, porque lo que se busca finalmente es que llegue, ¿no?, a más espacios, a más personas, y podrían ser estos espacios los llamados a compartir esta información. Quisiera saber, ¿hubo censura de esos espacios? Porque finalmente suelen ser pequeñas élites de grupos los que dirigen. Cualquiera, para ambas. Mira, la verdad es que fui una persona afortunada. Escribí el libro, lo leyó Abelardo Kendo y me hizo un par de correcciones y me dijo ya, y Mosca Azul Editores lo publicó. Y publicó la primera en el 79, la segunda en el 80 y la tercera edición en el 81, o sea, muy rápidamente se agotaron las tres primeras ediciones. No sé si es una cuestión de ser afortunada porque Abelardo era un buen amigo y Mosca Azul era en ese periodo, fines de los 70, comienzos de los 80, una editorial muy activa, ¿no? Entonces, no, en lo personal, salvo, como digo, esos pre-troles que me llamaban por teléfono, los varones que se sentían ofendidos, no, la verdad es que no tuve ninguna experiencia de censura a ese nivel. ¿Cómo así te apadrinó Oquendo? Tenía fama de misógino entre mis amigas. Bueno, no sé si era cierto o no. Mira tú. Mira. Bueno, en mi caso, y también vi el de otras escritoras, el otro día me tocó hablar de dos amigas muy cercanas, que eran Esther Castañeda y Ana Luisa Soriano. Había un ciclo hace poco que se llamó Sigiloso Resplandor, ¿no?, de escritoras que han sido poco conocidas y que han dejado mucha obra. Bueno, Esther Castañeda, por ejemplo, nos superó a todas en cuanto a llevar la poética feminista por delante. O sea, ella fundó en el 81 una revista que se llamó Magdala, una revista de crítica literaria feminista. Luego, el año siguiente, abrió la Cátedra de Literatura de Mujeres en San Marcos, organizó el primer encuentro de poetas sanmarquinas, hizo 3 encuentros por el estilo, incluso teniendo un cáncer que era terrible. Y finalmente, en el 94, abrió también una editorial de poesía para mujeres que financiaba ella los libros que iba sacando, ¿no? Y, pucha, a Esther nadie le daba pelota, era una figura como marginal, ¿no? Y junto a ella, otra amiga mía también, Ana Luisa Soriano, que lo mismo, y el otro día que hablaba de ellas decía, claro, las dos no tenían familia, o sea, no tenían pareja hombre ni mujer, no tenían hijos, o sea, no tenían, digamos, un capital ahí social, y eso afecta, ¿no?, en la medida que no tengas sobre todo varones aliados, porque son los hombres los que están, digamos, en este negocio antes que nosotras hace mucho tiempo. En mi caso particular también me pasó que, como no había internet en la época que yo salí, una vez que hubo toda esta repercusión, yo sentí que me iba en un muy buen momento, ¿no?, que me podía quedar más si quería cosechar, pero eso iba a ir contra mi integridad física inclusive, porque yo ya estaba al borde del suicidio. Entonces, al irme, se me olvidó completamente. Yo publiqué 2 libros más allá, bueno, más bien los escribí, creo que los publiqué recién aquí, uno de ellos sí, en Francia, El Jardín de las Delicias y Tragicómics, que seguían en la línea como del cuerpo, ¿no? Pero sin embargo esos libros fueron muy poco conocidos, ¿no? Y dado el sistema de bibliotecas que hay en el Perú y el mercado literario y de editoriales, era solamente para iniciados, no hubo mayor repercusión. Y lo mismo podría decir
de toda esta movida feminista, porque esto no sobrepasa la capital, pues, ¿no? En esos tiempos todavía estábamos más desconectados, y entonces me acuerdo mucho que fui el año 93, no, perdón, el 91, antes de irme a Francia, a un encuentro nacional de escritoras en Chiclayo, y la gente, las señoras de provincia, las escritoras de provincia decían: ese libro de Carmen Ollé, que es pornográfico, y así ya está, ¿no? Entonces, esa era la recepción en otros lados, que no era, digamos, esta élite de iniciados en el Perú. Y esos son, digamos, las desigualdades que tenemos como que superar para poder acceder todos a un lenguaje, ¿no? A un modo de pensar alternativo. Eso creo que de alguna manera, gracias a las comunicaciones, se ha superado algo en estos días. Hace poco que he estado en Arequipa en un encuentro internacional que organizó un grupo allá, pero resienten todavía las regiones esa falta de apoyo y esa distancia y rivalidad que hay con la gente de la capital, ¿no? ¿Hay otra pregunta? A capela. A ver, Hola. Carmen Espinosa de Manuela Ramos. Escuchándolas a ambas, me pregunto qué tantas cosas sí han cambiado en estos 40 años y qué cosas no han cambiado en el mundo de la literatura, de la poesía, de mujeres, ¿no? ¿Qué cosas creen ustedes que pasaban antes y pasan ahora? ¿Cómo lo viven? ¿Tú estás preguntando eso en serio? Nos vamos a quedar como hasta las 3 de la mañana. ¿Hola? Ya. Bueno, todo el mundo ha visto, digamos, el resurgir feminista de estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la marcha Ni Una Menos. Desde un poco antes ya habíamos estado haciendo el conteo de esto antes en el movimiento, desde el 2012, que como que hubieron hitos, ¿no? Hubo el encuentro latinoamericano feminista aquí en Lima. Creo que a los pocos meses o semanas fue lo de la ley Pulpín. Entonces hubieron hitos en que la juventud se congregó y se organizó, ¿no? Y esto se vio rematado de alguna manera con esta marcha multitudinaria del Ni Una Menos y todas las campañas que vinieron desde fuera, desde México, Argentina, articulando, ¿no?, a la juventud en torno, pues, a la no violencia y también al tema del aborto. Entonces, yo creo que todo esto ha influido en que haya un nuevo interés sobre el tema mujer. Ahora, no lo veo todavía muy afianzado en lo cultural, ¿no? Pero para mí fue como una sorpresa ver este resurgir, porque uno ya se decía, bueno, la onda feminista al final se volvió tecnocrática, se quedó en las ONGs, no hubo más movimiento, ya en los 90 esto fue como disminuyendo, pero lo que sí noto es que en los 90, gracias a la articulación de grupos en torno al SIDA, el tema de sexualidad sigue latiendo, ¿no? Y se va incrementando con más fuerza, llegando al segundo milenio, por toda esa reivindicación que se hizo en Naciones Unidas acerca, por ejemplo, de la orientación sexual, del reconocimiento de la orientación sexual y de la identidad de género, ¿no? Luego llega, pues, los matrimonios en España, en Argentina. Entonces hay un increchendo del tema de la sexualidad, y asimismo es un tema que no solamente toma a los hombres, sino a las mujeres, ¿no? Y ya se va gestando, desde mi punto de vista, un nuevo feminismo distinto al feminismo del siglo XX, ¿no? Son quizás dos feminismos que todavía no terminan como de darse la mano, no sé si se la den al futuro, pero yo creo que ahora se vive una nueva etapa que antes no se vivía, ¿no?
que de alguna manera tiene mucho por delante, aunque también lo conversábamos con Maruja antes de entrar, hay mucha fragmentación, ¿no? Hay toda una masa nueva, pero que no termina de cohesionarse, mucha disputa interna, y no sé a qué nos lleve eso al futuro, ¿no? ¿Tú me vas a dar la mano? ¿No dices que son feminismos diferentes que se van a dar la mano? Yo estoy como bisagra, una pata en el 20 y otra en el 21. A ver, lo que creo que no he podido articular bien al comienzo es que si uno mira los tres grandes temas, ¿no? Que tienen que ver con las mujeres, que es la educación, el trabajo y la presencia política. Y mira cómo ha transcurrido estos temas en los últimos 100 años, en los últimos 50. Para contestar un poco a Carmen, en efecto hay unos cambios notables. Sin embargo, creo que lo que no ha cambiado es, a propósito de lo que dice Viole, es el tema del control del cuerpo y la sexualidad. O sea, ahí no se ha avanzado. Es mi opinión. O sea, al menos en Perú, ¿no? yo estoy hablando de... O sea, no, discúlpame, corazón, yo no tomo aviones cada vez que me siento a punto de suicidarme para irme a París. No. Entonces, en el Perú estamos. Oye, pero yo no tomaba aviones, fíjate, era el primer viaje de mi vida de transatlántico. Con 1.000 soles en el bolsillo. Bueno. No me fui con ninguna beca. Bueno, ok. Ok, entonces yo creo que en el Perú el tema de la... Y eso es para hombres y para mujeres. Esta cita de Ugarteche es real. O sea, pero también hay que decir que Ugarteche es un activista, o era un activista homosexual. Entonces, más que un activista economista. Entonces, también ahí el tema lo planteaba él mismo, ¿no? O sea, también hacía de su orientación sexual un issue, no sé cómo se dice, ¿no? Entonces tampoco es que desapareció el economista para aparecer el gay, él también era un activista del movimiento homosexual. De hecho fue uno de los que creó el MOL. Entonces, pero sin embargo sí creo que eso sigue siendo... Creo que la resistencia viene por el lado del control del cuerpo y la sexualidad. Sí, ¿sabes qué? El reforzamiento eclesial, ¿no? Porque todo este avance que les estaba contando a partir del SIDA y de los matrimonios, etcétera, el tema de la educación sexual también que surge muy importante, se ve como refutado desde una reacción conservadora muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos, pues, si ya sentíamos que en un momento, en 70, 80, con la Landazuri la cosa pues iba más o menos, después ya con el cardenal Cipriani, una iglesia católica conservadora, más las iglesias evangélicas conservadoras, hacen todo un frente conservador muy potente en estos momentos, como nunca lo habíamos tenido. Porque todavía si pensábamos en los 70, 80, habíamos tenido esta teología de la liberación, o sea, una apertura de interpretar la Biblia desde la realidad latinoamericana, y luego ya con Juan Pablo II viene toda esta arremetida de volver la iglesia a Roma, sacar a los curas progresistas de América Latina y favorecer la llegada más bien de las iglesias evangélicas conservadoras. ¿Por qué? Porque el sistema también económico, si hablamos de neoliberalismo, necesita regresar a la mujer a la casa, pues, o sea, necesita de la familia. Yo me quito como Estado, ya no doy, digamos, los servicios sociales de Estado, te los tiene que hacer la familia, ¿no? Una persona con discapacidad entonces tiene que estar arrimada a la mujer de la casa, sea la hermana, la mamá, la hija, que carga con el muerto y no recibe ninguna ayuda estatal. Entonces ahí las mujeres estamos volviendo, digamos, a cargar con estos pesos, por más que nos digan, ay, pero hay libertad de mercado, etcétera. Sí, pero las mujeres, ¿dónde estamos, no? Entonces, hay que pensar en todo eso. Me comentan que ya tenemos que terminar la mesa. No sé
Creo que ya no podemos, ¿no? ¿O no? Bueno, no, en principio ha sido una mesa bastante interesante. Yo creo que quedan muchas preguntas, o sea, muchas certezas. También ha sido bien rico poder conocer ese contexto en el que se vivía y cómo desde la literatura también se estaba transformando eso, ¿no? A mí particularmente me quedan como muchas preguntas más, pienso que todavía queda mucho por indagar, por seguir reflexionando, ¿no? Sobre qué pasa con la situación de mujeres de otros sectores sociales, de otras ciudades acá en Perú. ¿Qué vínculos existen entre escritoras y activistas? También existen estos vínculos. Ahondar también en estas dinámicas, un poco más conocer qué otras dinámicas, Violeta comentaba un poco el de Nuevas, quizás otras dinámicas también de escritoras y activistas también que hayan generado esa reflexión, ¿no? Bueno, en las siguientes mesas, que seguramente vamos a estar anunciando por redes sociales, vamos a seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarnos a las dos. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.